quiero invitar a Joana Ariza. Ella es economista y especialista en gestión ambiental sostenible. Un aplauso, por favor. Mauricio Medina, él es veterinario, especialista en reproducción y conservación de organismos acuáticos. Marta Lucía Ortiz, bióloga especialista en gestión y conservación para la sostenibilidad. Y María Patricia Rodríguez es ingeniera química y especialista en procesos y emulsiones. Bueno, entonces antes nosotros siempre, la primera ronda es que cada uno explique cómo llegaron a saber tanto del tema y como que nos vayamos familiarizando. Esto también es importante porque muchas veces uno le pregunta a los niños: dibuje un científico o una científica, ¿qué dibujan? Y primero dibujan un hombre, segundo dibujan un hombre loco, tercero un hombre loco, viejo, con el pelo despelucado. Entonces, claro, ¿quién va a querer ser científico con esos estereotipos? ¿No? Tenemos una gran variedad de gente joven. Entonces, ¿por qué no empezamos con Patricia? Cuéntanos un poquito cómo llegaste a saber tanto de este tema de química y emociones. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. A ver, ¿cómo llegué a la química? Siempre me ha gustado saber cómo funcionan las cosas. En mi familia había muchos ingenieros, civiles, mecánicos, eléctricos. Cuando me tocó escoger qué iba a estudiar, digo, bueno, yo quiero estudiar una ingeniería. Pero ¿cuál? Yo estudié en Mérida, Venezuela, y en la Universidad de los Andes de Mérida, Venezuela, se dan como 6 ingenierías. Y yo no quería repetir ninguna de las ingenierías de mi familia y escogí ingeniería química, porque me había ido como bien en la química en bachillerato. Luego, después que me gradué, trabajé con emulsiones. En Venezuela, cuando uno estudia ingeniería química, normalmente se dedica al petróleo. Trabajé con emulsiones, con queroseno, emulsiones modelo, y luego me fui a hacer un doctorado también en el mismo tema, en Francia. Luego de trabajar mucho con cosas inorgánicas, llegué acá a Colombia y empecé a trabajar con ingeniería ambiental. Ya haciendo la transición hacia la ingeniería ambiental, empiezo a trabajar en ingeniería agroindustrial. Entonces allí es el choque, porque ahora me toca transformar cosas que no son inorgánicas sino biológicas. Entonces ya eso es otro universo que me ha tocado descubrir los últimos 3 años. Muy buenas noches, gracias por la invitación y por su asistencia. Un poco la historia de por qué estudiar biología y por qué trabajar con conservación y uso de la biodiversidad en la Orinoquía. Primero que todo, yo soy nacida aquí en Villavicencio. Desde niña mostré un enorme interés por la biodiversidad, amante de la naturaleza nata. Desde que estaba en el colegio tenía interés de contribuir a la conservación de esa biodiversidad. Entré a estudiar biología en la Universidad Nacional de Colombia, donde también realicé mis estudios de maestría. Y esos primeros trabajos de investigación, porque ya cumplo precisamente este año 20 años haciendo investigación. Yo empecé en segundito semestre de la carrera, en 1998. Y empecé trabajando con un grupo biológico bastante particular, que son los foraminíferos, que son como unos protozoarios chiquitos que uno no alcanza a ver y que cuando se mueren forman los granitos de arena de la playa. Entonces, muy chiquiticos, y empecé a trabajar con eso desde muy pequeña, y después me interesé por la conservación de especies que estuvieran amenazadas, que digamos, en ese caso fueron las tortugas galápagas o sabaneras, que todo el mundo conoce,
Hicimos con una compañera, Patricia Rodríguez, un trabajo muy bonito sobre las características citogenéticas de esa tortuga. Esa tortuga se encuentra solo en Venezuela y en Colombia, es propia de la Orinoquía. Y ese trabajo pues me llevó a aprender muchas cosas y también a querer contribuir de otra manera, no solo con la conservación de una especie en específico, sino también como en el cuidado del hábitat. Entonces en mi maestría, que fue en microbiología, un tema totalmente distinto, trabajé con organismos del suelo, básicamente hongos, que ayudaban a mejorar el suelo para que la gente no deforestara tanto y pudiera sembrar arroz pero sin dañar tanto el suelo, que ese es como otro problema. O sea, las especies se van quedando sin hábitat es porque la gente va ampliando la frontera agrícola. Y para el doctorado cambié de escenario totalmente, me fui para Brasil con una beca de Colciencias. Allá hice un doctorado en Ecología y Recursos Naturales y trabajé con otro tema totalmente distinto, que es el ordenamiento ambiental. Entonces, otra mirada del problema. Entonces, ya no era solo como cómo evitar que se dañe el hábitat, sino cómo regulamos el manejo del hábitat para las especies, para nosotros, para que realmente exista conservación. Entonces, un poco mi historia y pues cada día con más ganas de aprender. Estoy trabajando en la Unillanos desde hace mucho tiempo y mis estudiantes cada día me traen preguntas nuevas, entonces con ellos voy aprendiendo sobre distintas cosas que me ayudan a contribuir a resolver esos problemas. Buenas noches para todos. Igualmente agradecido por la invitación y también por la iniciativa de este tipo de espacios que creo que son necesarios para poder llevar de una forma amena y no tan compleja lo que hacemos en las universidades, en los institutos y en los grupos de investigación, los investigadores, porque creo que la palabra científicos es como nos encasilla y nos aleja un poco de la realidad. Entonces, digamos que la iniciativa mía en este momento, estoy trabajando en un grupo de investigación desde hace muchos años. Yo inicio mi proceso académico en la Universidad de Los Llanos, en el programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia, y a diferencia de pronto de las especies de animales con las cuales trabajan los veterinarios, pues yo me fui como por el área de aquellas especies donde se encuentran más profesionales del área de la biología, como son los peces. Entonces, desde el pregrado, digamos que tuve un interés grande en ser independiente y en proponer cosas, que creo que es una de las cosas, uno de los aspectos importantes de los chicos que están en ese momento haciendo su pregrado y aquellos que de pronto están aquí que puedan estar en el colegio, y es realmente tener iniciativa y tener observación para poder proponer cosas. Yo inicié incluso mi trabajo de pregrado, yo lo trabajé en primates, como una iniciativa que alguna vez vi en un artículo, inicié ahí el proceso de investigación con el profesor Pablo Emilio Cruz Casallas, y a partir de ahí me incorporé a los grupos, me incorporé al Instituto de Agricultura de la Universidad de Los Llanos y empecé con la línea de conservación de recursos en peces, especialmente en peces nativos, teniendo también muy claro la importancia de la conservación de los recursos propios. A partir de allí, obviamente, los que nos vamos por la línea de la investigación, tenemos muchos padrinos que de una u otra forma nos encarrilan por la línea de la investigación y nos dicen, nos muestran las facetas, porque a veces hay que mostrar eso y ver que eso también no es, como lo dijo Carlos al inicio, es para aburridos, ni para nerdos, ni para personas que no tienen vida social, al contrario. Yo soy una persona, creo que supremamente sociable, y traigan una cerveza, claro que sí. Allá en México ya estábamos, como en ese momento, como 5 cervezas en la cabeza. Entonces, digamos que hay personas que lo encarrilan y ahí me encarrilé por la parte de la maestría en ciencias animales, que también la hice con conservación de recursos genéticos en la Universidad de Antioquia a través de becas
de beca de Colciencias con apoyo de la Universidad de Los Llanos. Para los que no saben, la universidad tiene un auxilio de formación avanzada que apoya la formación de sus estudiantes. La Universidad de Los Llanos, yo fui el primer estudiante de la universidad que le dieron ese apoyo en el año 2003, y ya posteriormente me incorporé a la Universidad de Los Llanos como profesor. Ya llevo 13 años trabajando allí, y actualmente ya voy en tercer año del doctorado en Ciencias Agrarias de la universidad, con apoyo de una beca del Fondo Social de Educación Superior de la Gobernación de Almeida. Entonces digamos que es un camino que no solamente depende de nosotros, sino que también nosotros estamos en el papel de encarrilar y hacer que al resto de personas también le guste, y creo que este es un espacio importante para crear ese gusto en los muchachos, para que también se encarrilen. Buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación. A mí también me parece muy importante que las cosas que nosotros hacemos no se queden en un anaquel o como una cosa útil para trancar una puerta nada más, sino que le lleguen a la gente y que para alguien sean útiles, ¿no? Y de hecho, pensando en que lo que hago sea útil fue como terminé, digamos que involucrada con los temas ambientales. Yo soy economista de la Universidad de Los Llanos. De hecho, hace un ratito recordaba que hace como 10 años caminaba por estos lados haciendo mi carrera, empezando mi carrera, y estudiando economía, pues digamos que me di cuenta de la importancia de trabajar en temas relacionados con el bienestar social, porque uno tiene en ese nivel de formación la oportunidad de irse como por el lado de las finanzas, como qué es lo que la gente piensa tradicionalmente que hacemos los economistas. Pero pues realmente yo no estaba interesada como en trabajar en un banco y poner un sello de un crédito aprobado o no aprobado, sino que quería que lo que hiciera fuera útil para alguien, ¿no? Que pudiera cambiar cosas. Pues además porque digamos que mi historia familiar me obliga un poco a ayudar a que ese tipo de cosas pasen, ¿no? Entonces, pues al terminar la carrera decidí que quería hacer una maestría, y encontré que en la universidad había una maestría en gestión ambiental sostenible, y me pareció pues como una oportunidad interesante, además por abrir un camino por algo por lo que no se iban cotidianamente mis compañeros. Y allí me dieron también la oportunidad de iniciar digamos un proceso de investigación dentro de uno de los proyectos que tenía la maestría, que era el proyecto Cuencas, para identificar alternativas de manejo ambiental de cuencas hidrográficas aquí en el Meta, en el río Guayurí, Ocoa, y ahí empecé como ese camino y esa curiosidad. En la tesis de maestría trabajé con el tema de incentivos económicos para la conservación, entonces digamos que mi línea es más del uso como estrategia de conservación, que es un poco diferente a lo que tradicionalmente se propone. Y después de eso he tenido la oportunidad de trabajar en otros proyectos relacionados con valoración de servicios ecosistémicos en diferentes zonas de la región, y ahora estoy vinculada como docente de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad Santo Tomás hace como 3 años, y bueno, allí también he podido seguir aprendiendo muchas cosas con mis estudiantes, porque pues es un reto cada día seguir en este camino con ellos. Entonces, pues digamos que eso es un poco de la trayectoria. Ahora mismo estoy haciendo 4º semestre de doctorado en geografía. Todo el mundo me pregunta por qué ese montón de cosas tan raras juntas, pero realmente es porque finalmente la geografía permite como aterrizar y vincular la parte ambiental con la parte socioeconómica y analizar cómo funciona eso en el territorio. Bueno, aunque mi tesis tiene que ver con otras cosas totalmente diferentes, pero bueno, no les voy a contar de eso ahora mismo. Bueno, excelente, me parece buenísimo este grupo tan chévere y heterogéneo, vamos a aprender mucho. Antes de seguir, en este espacio queda terminantemente prohibido la terminología técnica. Palabras como esternopolicha, reconcomio, pisiforquete quedan prohibidas. Si ustedes dicen cualquiera de estas, yo saco mi botón de...
Bueno, tuve doctorado en geografía como anillo al dedo, porque es que vamos a empezar por lo bajo. Orinoquía, vamos a hablar de sostenibilidad de la Orinoquía, pero yo no sé qué es la Orinoquía. Es más, ni siquiera sé cómo se dice Orinoquía o Orinoquia. Ambas. Levanten la mano los que dicen que se dice Orinoquía. Orinoquia. Entonces, Joana, tú que estás en doctorado en geografía, ¿nos puedes hablar un poquito sobre qué es la Orinoquía o la Orinoquia y de pronto un poquito sobre la historia del uso de suelos? Y ustedes están bienvenidos si quieren intervenir, complementar. Bueno, Orinoquía porque digamos que es la zona, digamos, del área de influencia de la cuenca del río Orinoco, ¿no? Entonces de ahí como el nombre, es una de las 6 regiones geográficas de Colombia. Está conformada por 4 departamentos que son Meta, Arauca, Bichada y Casanares. Pero hay gente que vincula otros 3 y llama a esta región como la Amazorinoquia, cuando le meten Guainía y Guaviare, pero exacto. Y bueno, un poco de la historia, más de la visión que se tiene de la región, pues tradicionalmente ha sido vista como los llanos, ¿no? Como una gran planicie que está pues al oriente del país, casi que inexplorada. Es como si desde el resto del país se ve como si fuera una mesa de billar donde hay un montón de vaquitas puestas, porque se supone que la principal actividad económica de la región es la ganadería, pero lo que ocurre realmente es que es muy diversa porque tiene una gran variedad de ecosistemas, y bueno, ya mis amigos biólogos se encargarán un poquito de profundizar en el tema, pero tenemos la zona de Piedemonte, que es lo que está pegado a la cordillera, pero además tenemos unas zonas como de frontera, digamos, ahí con el Amazonas, que tienen cierta fragilidad y ciertas condiciones particulares, y además tiene 4 parques nacionales naturales que ocupan como, no sé, creo que como el 30% del área de la región, más o menos cercano a eso. Entonces, por supuesto no es una mesa de billar con 3 vacas, es una cosa mucho más compleja y con unas dinámicas bien especiales y bien particulares que son lo que debemos tener en cuenta nosotros, estudiar, comprender y demás si queremos hablar de desarrollo sostenible. Sí, doctor. Bueno, yo soy veterinario, pero soy llanero y obviamente debo conocer la historia donde estoy, ¿no? Aparte de lo que ha hablado Joana, también nos encontramos, tiene diferentes zonas naturales, por decir así, la región de los llanos orientales, que también es el otro nombre con el cual podemos denominar a la Orinoquía, es lo que encontramos. Tiene una zona de sabanas inundables en la parte de Arauca, que también corresponde a uno de los ambientes que caracterizan a la Orinoquia. Y tiene también unas zonas importantes que dan ese toque de importancia a la zona, que son sus recursos hídricos bañados por el Orinoco, de donde se recibe el nombre, los ríos Meta y el río Guaviare. Entonces, a partir de eso también hay una serie de zonas que son de llanuras inundables que también caracterizan a la región. La Orinoquia, de pronto, como Carlos lo dijo, no solamente para caracterizarlo geográficamente, sino también desde su historia. Recordemos que inicialmente es una zona que su actividad agropecuaria ganadera viene por influencia de los jesuitas. Recordemos que fueron ellos los que realmente, a través de unas misiones que surgieron hace muchos años desde la Nueva Granada, desde Bogotá, se mandaron una serie de misiones de religiosos, entre esos los jesuitas, los franciscanos, los monfortianos y otra serie de grupos religiosos para evangelizar los indígenas, que hay alrededor en este momento caracterizados cerca de 17
grupos étnicos en la Orinoquia, y en ese entonces, pues cuando llegaron acá, empezaron a, digamos, a evangelizar, y precisamente uno de los que se opusieron básicamente a eso fueron uno de los grupos de los llamados de la etnia de los guaivos o guajivos, como lo quieran pronunciar, y que a través del cruce que hubo entre los españoles nacimos nosotros, pues que somos los llaneros, ¿no? Entonces de ahí estamos orgullosos, y de ahí venimos. Cuando nos dicen que somos guajivos, realmente somos guajivos, no por las características, sino porque realmente venimos de allá. Entonces esa Orinoquia, señor. Perdón, ahí está ignorando al principal grupo étnico que ocupó la Orinoquia, que fueron los achagos, Sí. Una descendencia llanera, criolla, también los achagos. Sí, señor. Ahorita le damos la palabra a Jaime, que su área de antropología nos explica un poco más. La Orinoquia también se caracteriza, junto con la Amazonía, por una gran biodiversidad, que ahorita vamos a hablar mucho. Creo que es uno de los aspectos que vamos a tocar, y también es lo que hace interesante a la Orinoquia. Entonces ya le doy la palabra a mi compañera para que siga hablando de biología. Bueno, quería agregar con respecto a la descripción que me han precedido, es que no solo comprende las unidades administrativas que se mencionaron, sino que en realidad la cuenca del Orinoco es mucho más grande, va desde la cordillera oriental nuestra hasta la cuenca del Guaviare, pero del lado venezolano es donde tenemos el mayor porcentaje de la Orinoquía, que eso es lo que se nos olvida. De hecho, el 65% de la cuenca está en el territorio venezolano. Nosotros solo tenemos el 35%. Dentro de ese porcentaje, el 35%, no es solo la parte de Piedemonte, la parte de las planicies y esta parte de llanuras inundables o secas, altillanura, la parte de los paisajes disectados de los tepuis y todo eso del escudo guayanés, que es un tipo de roca especial muy antiguo que tenemos en nuestro continente, ¿sí? Que la compartimos con Venezuela y con Brasil. Nosotros además, dentro de la Orinoquía, si lo quisiéramos ver en ese contexto un poco más amplio, incluimos también los páramos, porque el río Orinoco tiene ese gran caudal que llega hasta el océano Atlántico, es gracias a los páramos. En los páramos se construye esa red de drenaje, todos esos ríos chiquiticos que se van conectando hasta que llega al Atlántico en su desembocadura. Entonces, digamos que pensar a la Orinoquía nos obliga casi que a tener una mirada muy amplia, no solo de una diversidad de ecosistemas, sino una historia bastante compleja. Como nos indicaba Jaime, Mauricio, aquí hubo una presencia indígena, y es bastante interesante porque cuando uno ve los instrumentos de planeación, las políticas, las leyes, los decretos, los programas, siempre piensan que aquí no hay nada, que esto es un lienzo en blanco, aquí nadie se le ha ocurrido hacer nada y vamos a abrir frontera agropecuaria, porque esa es la despensa del país. Resulta que eso no es tan así. Los indígenas ya tenían un sistema de manejo de todos estos ecosistemas, y era un sistema en el que ellos eran seminómades, es decir, ellos tenían unas prácticas que les permitían, digamos, cosechar los frutos, cazar, pero sin agotar el recurso. Cuando vienen los jesuitas y les dicen, no, así no es que se vive, ustedes tienen que ser sedentarios, ustedes tienen que cuidar vacas, ¿sí? Que las vacas son un invento moderno. Entonces viene con la colonización. Entonces, cuando se les cambia ese estilo de vida, entonces empezamos a tener problemas asociados a ese cambio de las prácticas. Entonces, y no solo viene ese modelo que nos traen a través de los procesos de evangelización, sino también unas grandes olas migratorias que llegaron asociadas a la violencia partidista. O sea, no es gratuito que todavía tengamos problemas para llegar a Villavicencio, así como le pasó a Carlos hoy, para poder llegar a tiempo. Durante mucho tiempo nosotros fuimos el patio trasero del país, debido a que nosotros éramos un fortín político liberal, es decir, muchas de las personas que estaban huyendo del régimen político dominante, que era conservador, que pues veían en riesgo su vida, se venían para acá huyendo,
y como estábamos tan aislados debido a la cordillera oriental, pues entonces ellos estaban protegidos y aquí hubo como una especie de salvaje oeste donde se crearon sus propias reglas, una organización distinta y de hecho nosotros ni siquiera éramos departamento, nosotros éramos las intendencias. No sé si ustedes se acuerdan por esas clases de ciencias sociales, nosotros ni siquiera teníamos la misma categoría de departamento que otras regiones del país y durante mucho tiempo no tuvimos infraestructura. De hecho fue con la intervención de esos políticos liberales que llegaron al poder que se empezó a crear realmente la carretera Bogotá-Villavicencio, se le empezó a invertir en infraestructura y hubo el desarrollo del país. Pero nosotros recibimos mucha gente de diferentes regiones que vinieron acá como unos nuevos llaneros, o sea, gente del interior que vino a este territorio sin ley, a establecer sus fincas, y eso dio origen a los procesos de ocupación modernos. Y pues obviamente eso tiene sus implicaciones en la relación con la biodiversidad, en cómo se gestiona, cómo se ve, cómo se veía a los indígenas y cómo era la relación con el gobierno nacional. Sí, ya me dejan muy poco que decir, sobre todo porque pues yo lo que llevo son 6 años acá en Villavicencio, pero ya que el 65% de la Orinoquía está del lado venezolano, vamos a ver qué puedo decir al respecto. Bueno, en Venezuela no hablamos de departamentos, hablamos de estados. Tenemos el estado Apure, Táchira, Mérida y Trujillo son andinos, o sea, no se consideran llano. Está Portuguesa y una parte que nombró Martica, que es el macizo guayanés o el escudo guayanés. Me sorprendió mucho de cuando la primera vez que fui a San Juan de Arama, que ve uno limpio acostado y hablan de allá de la Sierra de la Macarena, me dijeron, esto hace parte del escudo guayanés. Y para Venezuela, el escudo guayanés es donde están los tepuyes, que es el oriente del país. Y nos dicen, ¿cómo está conectado todo eso? Y ahorita Martica pues me lo explica, porque eso hace parte tanto de Brasil como de Colombia y de Venezuela. Entonces ya ahí es toda esa parte geológica. Se dice que el macizo guayanés es la parte más antigua, creo que del mundo. Supuestamente ahí no tiembla, eso ya está totalmente asentado y ahí no debería temblar. Es lo que me han dicho. Espero que los expertos me lo aclaren. Y sí, hablando de cómo variaron las costumbres a través de los tiempos, evidentemente nosotros al ser colonias españolas tuvimos muchísima influencia de las misiones católicas y eso dibujó más o menos lo que somos hoy día. Hablando de las vacas ni siquiera son americanas, las vacas son europeas. Entonces el implementar acá la ganadería, eso modificó absolutamente todas las costumbres. Otra cosa que trajeron desde otro sitio fue, por ejemplo, la palma africana, que es parte de la economía ya de la Orinoquía. Y ya uno pues lee cosas como que la palma africana ha eliminado no sé cuánto por ciento de la biodiversidad, porque el 80% de las aves se ha eliminado gracias a los cultivos de palma africana. Y eso es lo que empiezo yo aquí a descubrir cuando entro en la ingeniería agroindustrial. O sea, todas esas prácticas que por abrir la frontera agrícola estamos dejando de lado toda esa gran biodiversidad de la cual podemos realmente tener muchísimo beneficio. Bueno, ya me quedó súper claro. Orinoquía, las características. Entonces, como vamos a hablar de desarrollo sostenible, entonces, ¿por qué no hablamos un poquito desde un punto de vista de recursos biológicos, hídricos? ¿Qué hay aquí? O sea, además de lo que mucha gente se imagina, ¿no? Allá hay Chigüiro y Morichal y ya. ¿Qué hay en la Orinoquía que la hace tan fantástica? ¿Sí? Hablemos un poquito de eso para después hablar ahí de cómo estamos amenazando esto.
Hablo desde mi parte. Digamos, la Orinoquía tiene, en cuanto a recursos, es junto con la región del Amazonas una de las regiones más ricas en Colombia en cuanto a biodiversidad. Incluso hay muchas estadísticas que ustedes pueden consultar y que consultamos frecuentemente para hacer nuestras justificaciones de los trabajos, y hablan de diferentes posiciones a nivel mundial que tiene la región en cuanto a características de aves, peces, incluso ocupa el segundo lugar en especies acuáticas. Es una de las regiones más ricas en recursos hidrobiológicos de Colombia, y tiene alberga de las 1.500 especies aproximadas de peces de agua dulce, tiene alrededor de unas 670 especies solo en la región de la Orinoquía, de las cuales más adelante vamos a hablar, pero debido a diferentes problemáticas, no solamente políticas, sino también de desarrollo tecnológico, no explotamos ni siquiera el 1% de esa riqueza acuática que tenemos, no solamente para procesos de conservación, sino también para instaurar procesos productivos. Adicionalmente, la región de la Orinoquia, a través de una serie de transformaciones que ha venido sufriendo en los últimos 20 años, ha hecho un vuelco total en cuanto a los sistemas de producción. Siempre nos han considerado como productores de ganado, pero empiezan a entrar nuevos sistemas de producción, especialmente de especies vegetales, palma y otro tipo de cultivos hacia la parte de la altillanura colombiana, pero que también empiezan a verse no para procesos de seguridad alimentaria, sino para otro tipo de procesos, especialmente para la producción de biocombustible u otras fuentes no alimentarias, que son los llamados commodities, que más adelante de pronto vamos a tocar. Bueno, si quisiera resumir la respuesta para Carlos, la palabra sería mucho. Tenemos mucho de todos los grupos biológicos, y esto es debido a nuestra ubicación geográfica. En el tiempo geológico, imagínense que buena parte del norte de Colombia era parte del mar, y nosotros estábamos casi que en la orillita. Entonces, como estábamos en la orillita y por un fenómeno sísmico masivo se levanta la cordillera de los Andes, eso creó un gradiente, o sea, unas alturas a las que nunca habían estado expuestos los organismos. Entonces ellos quedaron aislados, y eso llevó a unos cambios de humedad, de la vegetación, de la fauna, que llevó a que esto se volviera como una pequeña isla de biodiversidad con respecto al resto del continente. Entonces eso llevó al desarrollo de especies propias. Un ejemplo de ellos es un miquito que tenemos acá, que es el mono socay. Él es endémico, solo existe en este costado de la cordillera oriental, es el único representante de su grupito tan al norte de nuestro continente, y es una muestra de todos esos procesos que se dieron acá. De hecho, hay una teoría que se llama la teoría del refugio Villavicencio, que dice que Villavicencio fue un sitio donde se refugió la biodiversidad durante la época de la glaciación, o sea, más o menos en la época de la era de hielo, como en las películas. Por aquí tuvimos una diversidad que se concentró en esta área, y eso fue evolucionando hasta crear una fauna característica. Obviamente existen acá otras especies que se adaptan a áreas abiertas, ¿cierto? Que les gustan las sabanas, que son muy adaptables, y esa heterogeneidad o esas diferencias asociadas a la existencia de los Andes, más a la diversidad asociada a las planicies, a la misma influencia del escudo guayanés con su vegetación muy característica, con su fauna característica. Eso nos lleva a tener de todo, mucho de todo y de todos los grupos biológicos, pero sobre todo es interesante analizar que hay mucho que no sabemos, ¿sí? Entonces, de lo poquitico que sabemos que tenemos mucho, pero nos hace falta estudiar también mucho más de toda esa diversidad.
Entonces, el hecho de que todavía sigan apareciendo especies nuevas reportadas en la región, donde empiezan a aparecer listados de especies con muchísimas especies en áreas inclusive modificadas por el agronegocio, por las prácticas agropecuarias, nos está llamando la atención de que, oiga, esta región tiene que tener un balance entre lo que es producir renta y bienestar para las personas, pero también conservar esos recursos naturales, porque hay mucho de lo que no sabemos y el riesgo es que si transformamos las cosas antes de estudiarlas, pues no nos va a quedar nada que estudiar en un futuro que podríamos aprovechar mejor. Yo quisiera de pronto acotar algo importante de lo que Marta dice que no conocemos. Y no es tanto, o sea, es el caso particular de Colombia, de muchas especies que no conocemos, no porque no se hayan investigado, sino que también el conflicto social que hemos vivido por muchas décadas ha aislado muchos sitios de Colombia donde hay especies endémicas y no se había podido entrar. Incluso Colciencias, que es, digamos, la institución colombiana que maneja la investigación, tiene proyectos actuales. Empezó hace como 4 años, cuando empezó todo el proceso de paz, con una serie de misiones académicas con investigadores, y entraron a esos sitios y simplemente tan fácil como están ahí, sin ningún proceso, digamos, difícil de encontrarlos, sino que eran sitios donde nadie había entrado por el mismo conflicto social que ha vivido el país. Bueno, tenemos peces. ¿Ustedes cuántos tipos de peces están acostumbrados a comer? Te apuesto que 3. Cachama, tilapia, padre. Y nativa. Mauricio, ¿cuántas especies de peces endémicos hay acá? El último censo, 1545 especies. Más de 1500. Nativas. De agua dulce. Nosotros ni siquiera estamos acostumbrados a comer pescado. Entonces, ese es la punta del iceberg, o sea, de todo lo que podemos aprovechar acá. Mis estudiantes de agroindustria me llegan con tesis que es, bueno, ¿qué podemos extraer del fruto de la palma moriche que se está perdiendo? Porque se cae, nadie la usa. Resulta que de ahí sale un aceite, no sé qué. Como el cacay. ¿Quién conoce el cacay? Uno, porque es de estudiar agroindustria. El cacay era un arbolito silvestre que sus semillas caen al suelo y ahí se perdían. Alguien, no sé por qué, le llamó la atención y recogió unas, las secó y vio que se podía sacar un aceite de ahí. Resulta que el aceite tiene no sé cuánto % de retinol, que eso sirve para las arrugas. Tiene más retinol que la rosa mosqueta. Cada mililitro de aceite de cacay cuesta como 50.000 pesos. Encontramos un negocio. Entonces ya no es solamente detectar dónde están los árboles de cacay silvestres, sino vamos a empezar a sembrar cacay. Pero nadie había sembrado cacay, entonces vamos a crear el paquete tecnológico para sembrar el cacay. Y así hay millones de historias, pero millones. Todo lo que falta por descubrir, por explotar. Y yo siempre me peleo, porque como soy ingeniera química, me formaron fue para el petróleo, que de paso aquí también hay petróleo. La idea descabellada de la refinería no es descabellada. Entonces, uno dice, pero ¿por qué estamos en esta situación? Los pobres agricultores bregando para mantener sus fincas. Si aquí usted bota una semilla y le crece un árbol. Eso es lo que uno se pregunta, o sea, ¿por qué estamos en esa situación? Bueno, digamos que en resumen uno podría decir entonces que lo que tenemos en esta región son una gran variedad de servicios ecosistémicos, ¿cierto? Muchísimos que lo que permiten es satisfacer las necesidades de la gente a todo nivel, porque así como dice Patricia, y uno puede iniciar con el tema de la agroindustria y producir cacao y demás,
pues no se nos puede olvidar que hay gente que vive con lo básico, pero esta zona le da lo suficiente por lo menos para subsistir. Tenemos además servicios ecosistémicos culturales, por ejemplo, cuando hablamos nosotros de las comunidades indígenas y de la forma en que ellos aprovechan también estos recursos que hay aquí. Por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de ir a Mérida, la dinámica es totalmente diferente, por ejemplo, a lo que uno encuentra en Puerto Carreño, Vichada, y la gente cómo usa el recurso pesquero allá. Pero hay otra cosa que tenemos aquí y es una enorme desigualdad. En 2016 el Instituto Geográfico Agustín Codazzi hizo un estudio orientado a calcular el coeficiente de Gini de tierras para Colombia. ¿Qué es el coeficiente de Gini en cristiano? En cristiano es un indicador que permite medir la desigualdad. Entonces va de 0 a 100. Si es 0, quiere decir que estamos en un lugar totalmente equitativo. Es decir, si tenemos un pastel, a cada uno de nosotros le toca un pedacito. Si tenemos un coeficiente de 100, quiere decir que estamos hiperconcentrados. Es decir, ahí el pastel, yo me lo como todo, a ustedes no les toca nada. Entonces hicieron este cálculo para Colombia y encontraron cosas muy curiosas, entre ellas que, pues, ya lo sabemos, el país es supremamente desigual, pero esto, como les digo, era específicamente para el tema de tierras. Es decir, si la tierra está concentrada en pocas manos. Resulta que todo el país está por encima de 50, ya empezamos mal. El Chocó, por supuesto, era el departamento más desigual, como con el 97 punto y pico, o sea, imagínense ustedes la cosa, o sea, como el 0.01% de los propietarios tenían como el 99% de la tierra. Pero resulta que el departamento del Meta está en segundo lugar en la lista de los departamentos más desiguales. Estamos más o menos como en el 91.7. Y acordémonos que la región está compuesta por 4 departamentos, el Meta, y resulta que el Bichada estaba en el número 4 de la lista de los más desiguales. Estamos hablando de tierra, que es la base que se necesita para que la gente pueda alimentarse, alimentar a sus hijos y tener un ingreso que le permita hacer otras cosas con la vida, o sea, satisfacer las necesidades básicas. Entonces yo creo que además de la diversidad tenemos que pensar en el tema social, cómo funciona en la región, porque digamos que tenemos todo, tenemos todas las herramientas, pero sin esa base social, digamos, bien fortalecida y con unas condiciones adecuadas, pues no podemos hablar de desarrollo sostenible si estamos diciendo que se trata de garantizar que las futuras generaciones puedan satisfacer sus necesidades más básicas. Ah, caray, está complicada. Bueno, entonces, siguiendo con el tema de desarrollo sostenible, ahorita nosotros estamos en ¿qué era geológica? Estamos. Sí. Entonces, técnicamente en el Holoceno se dice, ¿no? Pero hay personas que dicen, no, ¿cuál Holoceno? Estamos en el Antropoceno, debemos cambiarle el nombre porque los humanos hemos cambiado tanto el planeta que ya deberíamos llamarlo un nombre diferente. Entonces hay mucha gente que ya le está diciendo Antropoceno. Lo que pasa es que todavía no se han decidido cuándo empezaría el Antropoceno, ¿no? Y esa cuando se inventó el Game Boy, o cuando se inventó la Revolución Industrial, o cuando empezó la escritura, pero seguramente va a pasar. Hemos alterado el planeta muchísimo. Y uno se pone a pensar, ¿será que uno como aprendió, por ejemplo, a utilizar los recursos naturales? Pues cortemos, quememos combustibles fósiles, ¿cierto? Entonces uno se pregunta, cada vez hay más gente, pues no hay alternativa, o sea, vamos a destruir todo. Entonces ahorita la pregunta es, ¿será que hay alguna alternativa? O sea, ¿se puede hacer uso de suelo sostenible en la biología? ¿Qué es eso de pago por servicios ambientales? ¿Eso qué es? Entonces, ¿quién quiere...? Bueno, precisamente de eso se trata este cuento de los incentivos económicos para la conservación. Bueno, antes, como una cosa ahí que me había quedado pendiente, Mauricio hablaba
del tema de la dificultad de acceder a ciertas zonas por el conflicto armado, pues digamos que uno está en una disyuntiva sin pensar si eso era malo o bueno, ¿no? Porque de repente pues la guerrilla era como conservacionista, pues no porque quisieran obviamente, pero estaba aislado, o sea, nadie iba a ir allá porque nadie se quería parar en una mina quiebrapatas. Ahora que está disponible para todo el mundo, está complicada la cosa porque si nos gana la locomotora agropecuaria o la locomotora minera o la de hidrocarburos, pues digamos que se pierde todo ese potencial que está ahí. Pero bueno, ahora sí, punto aparte. Hablando de incentivos para la conservación, pues esto va como pensando en el uso como estrategia de conservación. ¿Y eso qué quiere decir? Pues si yo no conozco algo y no me sirve para nada, pues no lo voy a cuidar, ¿cierto? Cuando uno revisa la normatividad en torno, por ejemplo, a las áreas protegidas, con frecuencia lo que se trata es de sacar a la gente que está viviendo allí, porque se dicen, bueno, esta gente está talando, esta gente está quemando, está destruyendo, qué sé yo, el páramo, la selva, la sierra, lo que sea, necesitamos que se vayan porque esta gente lo que es un montón de malhechores. Pero resulta que en condiciones tan particulares como las de un país como el nuestro, lo que ocurre es que mucha de esa gente que está ahí, pues no es que sea familiar de los Santo Domingo, sino más bien es gente bastante pobre, ¿no? Y no tiene otra alternativa sino estar allí. Y cuando nosotros le decimos váyase, tal vez le estamos diciendo váyase a alguien que ya ha sido afectado por el conflicto armado o por otro tipo de conflictos sociales y que se ha tenido que desplazar a esas zonas que finalmente están en los márgenes del país, donde no hay muchos servicios y muchas cosas disponibles para ellos, y pues tienen que hacer este tipo de prácticas no amigables con el medio ambiente porque no tienen otra alternativa de sustento. Pero ¿qué tal si nosotros pensamos en esta gente como unos aliados de la conservación y más bien les proveemos una serie de herramientas que les permitan tener una buena calidad de vida, mantenerse allí, y ya que ese territorio les provee lo suficiente para vivir, pues van a pensar, oiga, esto es mío, esto me está dando cómo comer, cómo vivir, cómo darle una buena vida a mis hijos, yo me encargo de cuidarlo. Yo ayudo a que la gente no tale, a que la gente no mate los animalitos, a que no queme, a que no haga todas esas prácticas malas. ¿Por qué? Porque tengo ganado mi sustento. ¿Y eso cómo se hace? Pues es con los incentivos económicos para conservación, como los esquemas de pagos por servicios ambientales. Entonces, ¿cuál es la lógica del esquema de PSA? No es para todo el mundo, ¿no? O sea, tampoco es que uno es el gran finquero y entonces digo, Navidad, me gané aquí la plata. No, no está diseñado de esa forma. La idea de los esquemas de PSA es que nosotros digamos, pagos por servicios ambientales, es que se identifiquen zonas de alta importancia estratégica, ya sea para la protección del recurso hídrico o para el cuidado de la diversidad o para valores culturales. De hecho, la normatividad colombiana se ha abierto mucho en ese sentido y permite incluir todo tipo de servicios ecosistémicos. Entonces la idea es, bueno, identificar la población que vive allí. La norma también nos dice que tiene que ser población preferiblemente de bajos ingresos, y lo que se hace es trabajar con ellos, digamos en unas alianzas en donde ellos se encargan de garantizar la provisión de los servicios ecosistémicos y se les da un pago como contraprestación. ¿Qué quiere decir eso de garantizar los servicios ecosistémicos en cristiano? Supongamos que el servicio ecosistémico es calidad y cantidad de recurso hídrico, ¿no? Mejorar la calidad y cantidad del agua. Entonces, lo que se hace es, por ejemplo, identificar las fincas que están en la zona alta de una cuenca hidrográfica, revisar cuáles son sus prácticas y usos del suelo y luego identificar qué está haciendo que se afecte negativamente ese recurso hídrico. Ejemplo, tener ganado, talar los árboles. Entonces, sabiendo que la gente está haciendo eso, repito, sabemos que no lo hace porque es mala y porque odia el agua y a todo el mundo, sino porque solo tiene una vaca a la que le saca leche, produce un queso y lo vende y no tiene más de qué vivir. Entonces le decimos a esta persona, mire, usted garantícenos que ya no va a tener vacas, o que si las tiene, las va a tener en un sistema, por ejemplo, agropastoril,
o sea, lejitos del río, del cuerpo del río, y garantícenos que no vuelve a talar. Eso hace que usted provea servicios ecosistémicos. Y en contraprestación, por ejemplo, la gente de la parte baja de la cuenca, que es la que se toma el agüita, dice, bueno, en la factura del agua ponemos 1000 pesitos más, y eso va para esa gente de la zona alta que nos está ayudando a cuidar el agüita que nos tomamos. Básicamente de eso se trata. Ahora, tiene muchos críticos y mucha gente y dicen, ay, esto es ponerle precio a la naturaleza y bla, 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 bla. Pero yo pienso que todas las herramientas se pueden utilizar si uno diseña bien. Si usted coge y le da esta plata al gran hacendado que tiene 80.000 cabezas de ganado, pues la cosa no funciona. A ese tipo lo sacamos con la ley. Pero con la población vulnerable tenemos otras formas de trabajar que nos pueden ayudar a manejar las cosas. Eso se hace, sí. Aquí en el departamento de publicidad política no pagada, Cormacanela, por ejemplo, tiene una iniciativa que se llama Ban CO2, y hay algunas iniciativas privadas que están tratando de diseñar sus propios esquemas. Y yo lucho porque las alcaldías lo incorporen. Entonces estoy ahí, tengo un trabajo de grado con estudiantes en Cumaral, a ver si se implementa en una pequeña cuenca de ese municipio. Bueno, yo voy a poner como la otra posición desde el punto de vista personal. Yo pienso que esa pregunta que hablaba de sostenibilidad, Carlos, debe ser abordada desde dos componentes. Uno que es el componente de capacitación y el componente de establecimiento de políticas. Realmente, digamos que muchas de la parte que explicó Joana son de una u otra forma iniciativas que se tienen para obligar a la gente a que realmente haga procesos, ya sea productivos o otro tipo de procesos, sin dañar el medio ambiente y conservando los recursos a largo plazo, que es básicamente lo que promueve la sostenibilidad. Metiéndonos un poquito en todo este cuento alrededor de la sostenibilidad, recordemos que existieron por allá desde el año 2000, donde se reunieron todos los países, alrededor de unos 193, 190 naciones, para instaurar los famosos objetivos de sostenibilidad del milenio, y que los proyectaron al 2015. En ese momento fueron 8, y ya por allá en el 2016 se instauraron nuevamente los objetivos de desarrollo, los ODS, objetivos de desarrollo sostenible, que actualmente son 17, si no estoy mal, me corrigen los que saben de eso bien. Pero ¿a dónde apuntaba eso? Básicamente es a mitigar la pobreza y hacer una producción sostenible, siempre amigable con el medio ambiente y disminuyendo los impactos ambientales que se tienen. ¿Sí? Digamos que, en conclusión, todos esos objetivos que involucran política, que involucran cultura, porque de nada sirve todas esas estrategias que Joana está diciendo para la parte de sostenibilidad, incluso en la Orinoquia, si desde cada persona no tiene esa concepción de sostenibilidad. Sostenibilidad no solamente es el que produce Ecopetrol, o el que produce biocombustibles, o el que produce algún tipo de material, sino que también nace de cada uno de nosotros. Entonces, digamos que en el caso específico de la Orinoquia, desde la mirada, desde la lectura que uno puede hacer como académico, como llanero, como profesor, como ciudadano común y corriente de la región, es que realmente la tendencia de producción de la zona o de la Orinoquia es realmente a concentrar, sin desmeritar, yo sé que Patricia ahí ahorita va a hablar, sin desmeritar los bionegocios y toda la parte de producción agroindustrial, pero realmente se está limitando a una serie de producciones que, en lugar realmente de promover lo que nos están diciendo estos objetivos de desarrollo sostenible, al revés, está promoviendo nuevamente las empresas con grandes terrenos que concentran las producciones, y realmente estamos tendiendo a eliminar ese tipo de
digamos que de figuras que deben existir en un proceso de producción sostenible, como son por ejemplo los negocios campesinos, los mercados verdes, las producciones en tierras pequeñas, desde la parte, digamos que las producciones de campesinos pequeños, y no concentrado en unos pocos dentro de la región. Entonces digamos que esta parte, aun cuando hablamos de sostenibilidad, y hay muchas políticas, no solamente estas, sino muchas políticas que tratan de abordar lo que Carlos nos coloca en este momento de la noche, que es la sostenibilidad, creo que todavía nos está haciendo falta mucho. Bueno, la sostenibilidad para ver el uso del territorio aquí en la Orinoquía es un escenario bastante complejo porque tenemos muchos actores. Y usualmente cuando uno piensa en sostenibilidad, uno piensa en el campesino, en el agronegocio, pero no solo esos son los dos actores que están involucrados, o nosotros. La gestión y uso del territorio que hacen los indígenas, ellos tienen una serie de prácticas tradicionales que han venido en unos procesos de aculturización. ¿Qué quiere decir? Que se le han venido imponiendo desde diferentes fuerzas de presión la manera en que producen los campesinos y colonos, desestimulando sus prácticas tradicionales. Entonces, ¿eso qué lleva? A, por ejemplo, un empobrecimiento en los resguardos indígenas, una crisis social, no solo a pérdida del conocimiento tradicional, y ese conocimiento tradicional como un reservorio también de la información milenaria que hay sobre la biodiversidad, que es fundamental para tener aplicaciones agroindustriales, por ejemplo, y que ha sido claramente visionado por grandes potencias mundiales. De hecho, muchas de las expediciones botánicas y de la fauna que hay desde la época de la colonización obedecen a eso, a ver lo diferente y cómo lo podemos usar, ¿sí? Entonces, nosotros hemos pensado la sostenibilidad, pero también un poco al margen de esos otros actores, como también los pequeños deforestadores, que también son otra dimensión compleja, porque tenemos una población desplazada, desarraigada, en crisis económica, en condición de extrema pobreza, que se apropia de los baldíos, es decir, la tierra de la nación y de todo, ¿sí?, a través de la deforestación. Pero también ellos actúan como, en algunos casos, como la mano, la herramienta para verdaderos carteles de la tenencia de la tierra, ¿sí? Y es tan real eso que desde 2010 está prohibido deforestar, o sea, titular tierra que haya sido deforestada como un medio de reclamar la posesión, ¿sí? Entonces, en los llanos, básicamente, ¿cómo se tenía la tierra? Uno iba, deforestaba, ponía vacas, y hasta donde era el comedero del ganado, esa tierra es mía. No existían las cercas. ¿Nunca escucharon sobre las sabanas comunales? Las sabanas comunales, el comedero del ganado, esa era la tierra que era mía. Después fue que llegaron las cercas. Entonces, esa práctica tradicional de ganadería y de tenencia de la tierra, de la deforestación como medio para tener la tierra, fue consagrado desde la época de la corona española, ¿sí? Entonces, de hecho, quienes vinieron de España reclamaban la tierra, era así: yo vine, deforesté tanto, deme el título, ¿sí? Y por eso, acá en la historia, hubo grandes haciendas que después, con los procesos de herencia y todo eso, se fueron dividiendo en predios más chiquitos, pero ahora tenemos un fenómeno contrario. Con el agronegocio estamos volviendo a tener los megafundios, no latifundios, sino megafundios de miles de hectáreas por empresas agroindustriales, y el problema, y ahí entra mi visión profesional y personal, es el poder que tienen para homogeneizar el paisaje trayendo paquetes tecnológicos foráneos. ¿Qué quiere decir eso? Ah, no, esto es igualito al cerrado brasilero, lo que allá funciona lo traigo acá, tal cual. Las mismas máquinas, los mismos insumos, las mismas semillas, copy-paste, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema? De tener mucho,
de tener una gran biodiversidad, pasamos a tener unos paisajes de miles de hectáreas igualitas, y con unos impactos ambientales que ni siquiera hemos proyectado en el tiempo. Entonces, ¿cómo podría uno tener sostenibilidad en ese escenario? Trabajemos de la mano. Nadie está diciendo que abracemos los árboles y solo haya conservación, porque de hecho este ha sido un territorio transformado desde los indígenas para acá. O sea, aquí no tenemos selvas prístinas intocadas, nunca ha sido ese el caso. Aquí ya existen modelos de manejo, pero entonces tengamos paisajes heterogéneos. ¿Eso qué quiere decir? No sembremos la misma especie de planta, el mismo cultivo, miles de hectáreas, igualito, que se procesa con máquinas, que crece como industria a espaldas de las comunidades, que no genera trabajo, sino que vive a expensas de la maquinización, de la maquinaria agrícola. Y de esa manera nosotros damos un espacio para que la biodiversidad pueda subsistir. De hecho, pasa algo muy curioso con la biodiversidad. Entre más heterogéneo sea el paisaje, no necesariamente no tocado, más heterogéneo, más diversidad tenemos, porque hay más comidita para todos los grupos biológicos, y tienen hábitat, y tienen de dónde vivir. Entonces, desde el ordenamiento territorial, desde la ecología del paisaje, lo ideal es que las actividades económicas sean heterogéneas, la producción sea diversificada y se respete la estructura tanto de las redes hídricas, porque el agua es fundamental para todo, y además la conectividad de los paisajes, porque precisamente esa heterogeneidad que tenemos desde lo andino hasta lo amazónico requiere de una conexión entre sí para que se pueda mantener funcional, para que podamos tener servicios ecosistémicos que vender, porque si lo que hacemos es homogenizar todo, ni siquiera vamos a tener que vender por PCA. Sí, efectivamente, hay gente que dice que la sostenibilidad es una utopía, que tantas prácticas realmente pueden llegar a ser verdaderamente sostenibles. Hay muchísima tela que cortar, pero la idea es que nosotros creemos la realidad. No podemos seguir trayendo experiencias que fueron exitosas en otra parte y pretender que aquí sea igual. Ejemplos: tenemos hectáreas y hectáreas y hectáreas de caucho. Uno pasa por las hectáreas de caucho y ve una sombra que no dice qué será lo que se da ahí abajo. Ahí me imagino que Martica debe saber qué se da por ahí. La palma de aceite, igual. Ahora está muy en boga el cacao. ¿Quiénes conocen la Cosmopolitana? Levanten la mano. Bien. ¿Quiénes conocen Rancho Camaná? Perfecto. Los que no lo conocen, métanse a internet, averiguan dónde es y vayan y visiten. Estas son dos experiencias que demuestran que en la variedad y en la biodiversidad, uno, que se pueden hacer modificaciones, porque la Cosmopolitana era un potrero que cuando llegó a manos de un señor empezó a sembrar cosas diferentes, y ya pues ya el tiempo ha hecho que eso se vuelva un nicho de biodiversidad. Igual Rancho Camaná. Rancho Camaná evidentemente es un área mucho más pequeña, pero ya se ha vuelto una reserva de la sociedad civil. ¿Qué es lo que nos impide acá montar una pequeña planta para extraer bromelina, que es la enzima que contiene la piña, para ablandar carnes? Esa es la pregunta. O sea, ¿por qué no podemos acá implementar tecnología de punta? Lo que mencionaban hace rato, aquí hay una cantidad de especies desconocidas que los indígenas saben para qué sirven. De hecho, con el barbasco, por ejemplo, ellos saben que el barbasco seda a los peces y con eso pueden pescar. O el aceite de palo, una savia que extraen de un árbol y eso sirve para curar miles de cosas. Pues son todas ese tipo de investigaciones que hacen falta, y no es crear
por llamarlo así, como el demonio, que es la refinería de petróleo, la cosa inmensa que va a acabar con todo el ambiente a no sé cuántos kilómetros a la redonda. Pero es desarrollar la tecnología, es traer riqueza, pero de una forma muy bien pensada. Yo traje este libro acá, que se llama La Economía Azul, que es de un señor que se llama Hunter Pauli. ¿Quiénes han oído hablar de él? La economía azul viene después de la economía verde. Nosotros todavía estamos medio quedados en la economía verde. El problema es que la economía verde como que cuesta mucho dinero. La economía azul se basa, leo textualmente, se sirve del conocimiento acumulado durante millones de años por la naturaleza para alcanzar cada vez mayores niveles de eficacia, respetando el medio y creando riqueza, y traducir esa lógica del ecosistema al mundo empresarial. Aquí viene mucho la cooperación internacional. Yo conozco cooperación holandesa, alemana, canadiense, por ahí paseó por ahí la francesa, la gringa. Toda esa gente está trabajando por acá. ¿Qué están promoviendo? A veces promueven los mercados verdes, otros promueven las certificaciones, en muchas áreas. ¿Pero a qué llegamos con eso? ¿Con qué se han encontrado ellos? Uno, el problema social. Una de las mayores limitantes que tiene acá el avance o el desarrollo ha sido lo reacia que es la gente a asociarse. Yo no sé si conocen el término, en la unión está la fuerza, pero pues, por algo alguien lo dijo alguna vez. Pero aquí 50 años de violencia pues ha hecho que la gente no confíe en el vecino. O sea, tan sencillo como eso. Entonces si alguien me propone un negocio, resulta que me quiere joder. Entonces para que aquí la gente se asocie, funde una asociación para que si cada uno tiene una hectárea, tengamos 20 hectáreas, y en esas 20 hectáreas formar un proceso productivo, es súper difícil. Ese es un problema que tenemos que traspasar, superar, no sé cómo lo vamos a hacer, pero por ahí hay que empezar. Y las visiones son muy diferentes. ¿Cuál visión puede ser mejor? No sé si una es mejor que la otra, pero hay que empezar a probar. O sea, ya ahorita, teniendo la paz, o sea, ya que podemos llegar a lugares donde antes no habíamos llegado, ahorita empezó el boom del turismo. O sea, ahorita se consiguen cascadas que nadie nunca había visto. Entonces te llevan a ver la cascada y te cobran, no sé, 100.000 pesos por ir a ver la cascada, porque solamente 2 personas se saben el camino. Esa es una opción. El turismo, muchos países viven del turismo. Francia vive del turismo, por ejemplo. Entonces hay infinidad de formas de poder acceder a la riqueza o de mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Cuál va a ser la respuesta? No tengo ni idea. Pero la idea es que nosotros, que tenemos el conocimiento, podamos contribuir a eso. No sé si Carlos me deja agregar una cosita más, y es con respecto a el potencial, o un ejemplo pequeño del potencial que tenemos. Ahí en el campus de la Universidad de Los Llanos, en el campus de la ciudad de Barcelona, hay un pequeño bosque en el cual los estudiantes han hecho varios trabajos, y en ese pequeño bosque, que no es un lugar intacto, se ha regenerado aproximadamente desde hace unos 40 años, hemos encontrado una serie de especies de hongos, de los cuales algunos de ellos tienen pigmentos, antibióticos, inmunomoduladores, es decir, sustancias que curan el cáncer, ¿sí? Inclusive antes de que se transformen en un tumor. O sea, el problema con el cáncer es que aparece una célula normal y el sistema inmune no la mata y la deja crecer. Entonces, este tipo de hongos uno los puede consumir como parte de su dieta normal y le evitan el cáncer. Eso es reconocido por la medicina china tradicional y diferentes tipos de prácticas
de conservación. Entonces imagínense, eso es en un fragmentico de bosque, en un bordecito de una escorrentía dentro del campus de la universidad, ¿sí? Para que ustedes tengan una idea, en México, lo mismo que en Perú, han aprovechado esa diversidad de los hongos para hacer algo que llama micoturismo, lo mismo que en Italia. Entonces la gente paga un paquete turístico, va, recoge los hongos, los prepara, los que son comestibles, habla con la comunidad, y eso es una alternativa económica que no implica la deforestación. Ese tipo... mico es de hongo, ¿no? Entonces, cuando uno habla de micoturismo, es turismo para conocer los hongos. No los micos. Aunque también se podría hacer turismo para ver a los micos, porque aquí en la ciudad tenemos 4 especies de micos diurnos, para que tengan una idea, y una nocturna. Entonces, y muchos primates de 2 patas. Entonces, la idea es que existen alternativas para generar renta sin implicar tumbar los bosques, ¿sí? Entonces, este tipo de alternativas como el turismo gastronómico, el turismo agropecuario, la obtención de productos novedosos a partir de la diversidad a través de los productos maderables no forestales puede ser una alternativa interesante de desarrollo, diversificación, de generar renta adicional para quien tiene o administra la tierra, sin implicar deforestación. Y existen muchos ejemplos de cosas que se puede hacer, como con el aviturismo, con el turismo étnico y otros tipos de intervención que permiten conservar a la mano que se va generando recursos económicos para las comunidades locales. Bueno, yo creo que ya llevamos un buen tiempo como haciendo descripciones y no tomando papel realmente, como el tema era una mirada desde la ciencia, entonces metamos la ciencia a la cuestión. Muchas veces, y digamos que esa posición para nosotros como profesores, como generadores de conocimiento, a veces es dura tomarla, pero hay que tomarla. Porque a veces, cada uno de nosotros en este momento ha hablado de que nos pasamos copiando tecnologías y trayendo tecnologías, tratando de ver si realmente lo que aplicaron en otro país funciona y no funciona, o criticando las políticas alrededor de la transferencia de tecnología con otros países. Pero también debemos hacernos la pregunta, y ahí caigo yo también, me meto en la bolsa, hasta qué punto también la responsabilidad de nosotros, compañeros, de parar estos procesos y de realmente decir así no es, porque realmente nosotros lo hemos investigado y hemos producido un paquete que realmente se pueda aplicar, y no tener que traer otro tipo de paquetes tecnológicos para la aplicación. ¿Hasta qué punto esa parte de la generación realmente de conocimiento aplicable, de conocimiento extensible, extensible es decir, de que lo podamos llevar y sacar de un laboratorio a un proceso productivo, estamos haciendo en el país? Esa pregunta lo la debemos hacer. Y también, ¿qué tanto las actuales políticas de generación de recursos, de protección de los recursos naturales, que de una u otra forma supuestamente protegen los procesos de sostenibilidad, están afectando toda esa parte de lo que nosotros hablamos de sostenibilidad? O sea, ¿cuál es el compromiso que realmente nosotros tenemos? Entonces, pongo sobre la mesa eso para que también tratemos de ver hasta dónde la responsabilidad de nosotros. Bueno, pues digamos que la visión de Mauricio es más desde las ciencias duras, ¿no? O sea, entonces se encargan de temas de paquetes, de producción, de ese tipo de asuntos. Lo bueno para mí es que trabajo en ciencias sociales, entonces trabajo con la gente, ¿no? Pero la cosa es que ahí es donde creo yo que tenemos los retos más difíciles. Por ejemplo, como decía Patricia, ¿cómo hacemos para poner de acuerdo a la gente para que quiera trabajar juntos? Eso se traduce en cómo mejoramos nosotros los procesos de gobernanza sobre los recursos naturales y sobre la gestión del territorio.
¿Qué es eso de la gobernanza? Es cómo nos ponemos nosotros de acuerdo a manejar lo que tenemos, ¿cierto? Entonces, entre más compleja es la situación, entre más actores hay involucrados y entre más recursos se tienen en determinada área, pues es más complicada la cosa. Y aquí se me ocurre a mí que uno de los errores que uno puede cometer es de hecho seguir pensando en la Orinoquia como toda la Orinoquia, entonces le vamos a resolver el problema de sostenibilidad a toda la región. Y tenemos que empezar a pensar como en subzonas, en áreas específicas, en problemas particulares, y creo yo que lo que hay que hacer es trabajar, digamos, en la pequeña situación que se pueda trabajar, como regar pequeñas semillitas de cambios que pueda ir uno gestando, porque obviamente es imposible manejarlo todo el tiempo y es imposible decir que la propuesta de nosotros va a llegar a toda la región y que vamos a lograr frenar a los grandes inversionistas que están aquí con palma, con caucho y demás. Pero sí tenemos la oportunidad de llegar, por ejemplo, a una pequeña vereda en la que podamos trabajar, o a una pequeña cuenca en la que tenemos la posibilidad de hacer un proceso de gestión territorial, y así empezamos con los procesos de transformación. Otra ventaja que tenemos es que somos docentes, ¿no? Entonces tenemos muchas semillitas y muchos dispersores de semillas en nuestros estudiantes. Entonces esa es otra ventaja que tenemos que aprovechar y tenemos que darles a ellos todas las herramientas para que sean ellos quienes nos ayuden a hacer como una especie de pulpo y a llegar a todas partes y cambiar esas pequeñas cositas, porque sí, es un poco utópico pensar que vamos a lograr transformar la región desde la academia, pues no, pero sí podemos hacer pequeños cambios con pequeñas comunidades, y si logramos que, no sé, que cada uno logre ayudar a impulsar 3, 4 proyectos productivos con X comunidades, ahí se van gestando los pequeños cambios para el largo plazo. Otra cosa muy importante, creo yo, es el tema de la coherencia. La coherencia con lo que uno hace, con lo que uno piensa y con lo que uno quiere de la región, pero también lo que la gente quiere hacer con su región. Yo no soy llanera, yo soy bogotana, pero digamos que soy llanera por adopción, porque ya llevo aquí 10 años, aquí me he educado, aquí he trabajado, aquí he hecho una vida. Pero veo yo que aquí se ve la llaneridad simplemente como una cosa folclórica, ¿no? Como el día de la llaneridad cada X meses y nos ponemos el trajecito llanero y el liqui y bailamos y hasta ahí llegó la cosa. Pero eso va mucho más allá, y entonces hay que pensar realmente cómo se está apropiando la gente de esta zona de su territorio. Por ejemplo, ¿consume usted el aceite de cacao que producen aquí? ¿Consume usted, qué sé yo, el cacao que producen acá? ¿Usted se va de paseo a los sitios turísticos de la región? ¿O usted de los que sale corriendo y compra todo por fuera y le gusta todo importado? ¿Usted conoce un mercado campesino de aquí, por ejemplo, sabe qué venden, les ha comprado? Eso es parte de la coherencia que hay que empezar a tener, porque sí, hay corresponsabilidad, ¿no? Entonces, tenemos que gestionar las estrategias, tenemos que empezar a empoderar a los campesinos, que empiecen a producir, que empiecen a hacer cosas diferentes, pero si nosotros no les compramos el quesito que ellos producen, la lechecita que ellos traen, pues eso no va a funcionar porque no tienen a quién más venderle. Somos la primera línea, así que como que la tarea es un poquito de todos al tiempo, ¿no? Creo que por allá hay una pregunta. Un comentario. Buenas noches. Bueno, hablando de todo el tema, es que yo creo que inicia ese problema en la producción. Pues me pongo un poquito del lado del empresario. Digamos que cuando una persona decide invertir cierto capital, siempre dinero, pues trata de jugar algo a los seguros, ¿sí? Entonces a veces pienso yo que cuando ustedes decían que copian estándares y me pongo a pensar en el tema de las palmas, pues a veces no se juega a ser el investigador y el científico en el momento de ser empresario, ¿sí? Porque se genera cierto capital. Entonces, de alguna manera uno dice, ¿cómo hacer posible que se reinvente el negocio? ¿Cómo lograr esa sostenibilidad? Porque, digamos, un proceso estándar, como lo es el aceite de palma africana, ellos generan grandes cantidades, pues ¿para qué? Para vender y generar utilidades. Entonces uno dice, ok, ¿cómo le cambio el chip a esa persona
que no genere ese aceite de solo palma, sino genera una variedad que tengamos acá en el meta y cómo la llegamos a vender y hacer el mercadeo. Yo creo que ahí está el reto. El reto está en lograr diversificar, digamos que la forma de empezar del empresario digamos que apoyar un poquito con el tema de investigación, pero también de mercadeo, para que el empresario se sienta un poco seguro de tomar estas decisiones y al final como que generar más información para un consumidor, porque a veces no sabemos y creo que lo elemental es que funcione algo, ¿no? Que lo necesito para cocinar, pero no sabemos qué hay detrás de toda esa producción y es como lo difícil. Entonces a veces me gustaría como encontrar esa manera, el camino de reinventar esos negocios para cumplir una sostenibilidad, pero es como un comentario o no sé qué puedan aplicar. Si me permites hacer un comentario ahí. Bueno, yo no tengo ninguna afiliación con Fede Palma, pero precisamente en esta cuestión de reinventarse en el negocio de la palma africana, ustedes saben que hay toda una crisis mundial de percepción con respecto al aceite de palma debido a esas campañas que se han hecho en redes sociales con respecto al impacto que tiene la transformación del uso del suelo para esos monocultivos gigantes de palma africana, donde vemos el orangután peleando con la retroexcavadora, vemos incendios catastróficos que afectan hasta el funcionamiento de los aeropuertos debido a las nubes de humo, debido a la tumba y quema para establecer esos cultivos en el sudeste asiático, etc. Entonces esto ha llevado unas presiones por parte de los consumidores tan grandes que han desestimulado la compra de los productos que llevan implícito aceite de palma. Yo no sé si ustedes recuerdan este documental Antes de que sea tarde de Leonardo DiCaprio, donde él de hecho hace parte de una campaña y dice, bueno, X empresas usan el aceite de palma que está implicado en este cambio del uso del suelo, no compren, ¿sí? Y eso es muy fuerte. O sea, puede que para nosotros no tanto porque hay una crisis económica, o es aceite de palma o no es nada, para muchas personas que no tienen más poder adquisitivo para escoger. Pero en otros países sí hay poder de decisión y ellos dicen no queremos nada con aceite de palma, menos cuando está con las manos sucias de esos procesos de deforestación y de crisis social y ambiental en Asia. Entonces, preocupados por eso, el gremio palmero lo que hizo, bueno, nosotros queremos posicionarnos en el mercado internacional, la palma latinoamericana, como una palma que es más amigable con el medio ambiente a través de una serie de buenas prácticas agrícolas que llaman las RCPO. Esas prácticas exigen que ya no va a ser el modelo del monocultivo de miles de hectáreas y le pongo una palma hasta en la mitad del río, ¿cierto? Porque así era que se estaba manejando la palma aquí en Colombia. O sea, secando humedales, acabando morichales, pasando por encima de rondas hídricas, del ordenamiento territorial, de todo. Y ahora ellos, a través de esa necesidad de vincular las RCPO, establecen un megaproyecto que se llama Paisaje Palmero Biodiverso. Eso va financiado por el fondo GEF y bueno, una serie de instituciones que apoyan. Y básicamente la filosofía, ¿cuál es? Respeto a rondas hídricas, respeto a morichales, respeto a biodiversidad, identificación de valores de conservación, sembrar planticas dentro de las, ya no aplicarle glifosato a todo y acabar con todas las planticas que produzcan flores que son necesarias para los polinizadores, y volver a utilizar la conexión del paisaje como parte de las prácticas del cultivo, ¿sí? Entonces ese fue un ejercicio que ellos hicieron. O sea, fue una inversión grande, pero fue muy exitosa y lo quieren ampliar. Tuvieron fincas pilotos aquí en la región, también en otras regiones del país. Pero eso demuestra que sí se puede, ¿sí? Que no solo porque sea monocultivo o agricultura industrial, apague y vámonos y hay que pasar por encima del medio ambiente. Entonces, por ejemplo, si el gremio arrocero tuviera un poquitín de sensibilidad por ese lado, ¿sí? Gracias a las presiones sociales, ¿no? Porque eso no es gratuito, se podría cambiar un escenario en el cual en los últimos 5 años se han transformado 500.000 hectáreas de sabanas inundables para transformarlas en arroz, ¿sí? Gracias a algún arrocero que hubo hace un tiempo en el que se subió el precio del arroz, ¿sí?
Entonces, las sabanas inundables, para quien no conoce, es uno de los ecosistemas más productivos de la región y fundamental para toda la biodiversidad y fundamental para la regulación del agua, fundamental para la regulación del ciclo hidrológico en toda la región. Esa sequía nefasta que vimos en las noticias hace unos años en Casanare, en Arauca, parte de Bichada, estuvo relacionado con eso, con cambio masivo de la cobertura vegetal, con desecación de esteros, de morichales y todo esto para establecer ese tipo de prácticas. Y ni siquiera es agricultura industrial propiamente dicho, son un montón de emprendedores privados sin ninguna regulación que están cambiando el uso del suelo en terrenos arrendados, ni siquiera son los dueños de la tierra, no les importa. Entonces, ese tipo de modelos, si lo lográramos tocar, o sea, como pasar un poco eso del paisaje palmero biodiverso al arroz o a otros modelos, como por ejemplo, ya no más eucalipto en la Orinoquia, ya no más pino caribia, sino, oiga, démosle la mirada a otras especies maderables nativas. Pero entonces, la clave, la presión social. Y la presión social sobre el producto es lo que lleva a la necesidad de que el productor se reinvente. ¿Puedo? Antes de pasarle el micrófono, algo también relacionado con La Palma. Hace poco nos contactó una universidad de Bogotá. Existe un aceite que se llama el aceite alto oleico, que es gracias a un cruce específico de unas palmas que generan un aceite que tiene mucho betacaroteno y omega 3. Esa universidad está trabajando con Fede Palma y quiere generar todo un proyecto de investigación para microencapsular ese aceite e incorporarlo en las dietas, en los productos tradicionales en el llano. Entonces, eso es un pequeño ejemplo de todo lo que se puede hacer en investigación. O sea, el universo es infinito, pero también tiene que haber dos factores. Los industriales tienen que poner dinero para investigar, porque si esperan plata de la academia, por lo menos de la pública no hay. En la privada quizás hay un poquitico más, pero tampoco es que hay mucho. Entonces, hay que entender la importancia de la investigación y hay que financiar la investigación. Hay algunas herramientas, pero necesitamos más. Esa es mi observación. La profesora. Con el tema de paisaje palmero biodiverso, otro de los incentivos que se les daba era el tema de la certificación. Entonces, si usted certifica su finca, pues además de que tiene el sello y eso mejora su imagen corporativa, le compraban el fruto a una tarifa especial. Si no estaba certificada, era más bajo el precio. Entonces, eso hace parte de esos incentivos económicos para decirle a la gente, mire, va a ganar más platica si usted se mete en el cuento de la sostenibilidad ambiental. Pero hay otra cosa cuando tú decías, es que los empresarios tienen el objetivo de ganar, es cierto, pero pues digamos que ahí viene un poco el cuento de la necesidad de cambiar un poco la mentalidad que se tiene. Pues como diría Gandhi, el mundo es suficientemente grande para satisfacer las necesidades de todos, pero no las ambiciones de todos. Y pues sí hay que empezar a pensar cuáles son los límites de esa búsqueda de la riqueza, porque si es ilimitada, pues definitivamente no va a haber región, ni planeta, ni galaxia que sea suficiente para llenarle los bolsillos a quienes se quieren enriquecer sin límite, ¿no? Entonces, pues digamos que hasta ahí da la cosa, ¿no? Tenemos incentivos, tenemos cosas, pero si la gente quiere enriquecerse hasta un nivel exorbitante, pues no hay manera de hacer que eso sea sostenible. Buenas noches. Bueno, me alegra muchísimo que se estén haciendo este tipo de actividades, porque realmente creo que la academia sí tiene una responsabilidad enorme en eso. Y eso, estoy pensando que esto ya es mostrar algo distinto en el panorama, ¿no? Algo distinto. Me alegra mucho. Escuchando todo lo que ustedes han expuesto, estaba aquí pensando que realmente parte de las cosas que se
pudieran aclarar es cuál concepto sobre desarrollo sostenible estamos asumiendo. Porque de todas maneras, aunque la Organización de las Naciones Unidas ha realizado una serie de eventos y los 194 países han estado allí, lo que se pacta allí no tiene un carácter vinculante y entonces queda discrecionalidad de muchos, y ya vemos cómo en Estados Unidos el presidente Trump hace lo que le place. No volvió a confirmar lo del Tratado de Kioto, y bueno, se sale por la tangente porque de fondo lo que hay es un sentido economicista, de desarrollo economicista, donde prevalece todo este enriquecimiento, y sabemos que la riqueza del mundo está en manos del 10% de la población del mundo, y ese 10% acapara el 40% total de la riqueza del mundo. Entonces, en esto juegan un papel importante los actores sociales, y los actores sociales, como lo hacían referencia a ustedes, pues los actores sociales empiezan por el mismo gobierno. Cuando hablamos de gobernanza, tiene que ver qué tipo de gobernanza sobre los recursos y qué tipo de gobernanzas también sobre las políticas públicas, sobre todo lo que hay con la participación de la gente, que no es simplemente llegar a formalizar lo que se hace y llevan a la gente para que le hagan quórum y ya. La academia juega un papel definitivo. Yo estaba pensando acá en todo lo que están diciendo tan interesante, y si la gente ha llegado aquí a lugares tan lejanos, llamémoslo así, es porque tienen georreferenciado los recursos. Si han armado bancos de germoplasma, algunas entidades como Mónica de Colombia, creo que se llama esa empresa, esos bancos de germoplasma que tienen, es decir, sacar el principio activo de las plantas, y lo mismo que ocurrió con la aspirina, por ejemplo, que nos empaletaron el aspirina, y era el sauce que lo procesaron y demás. Entonces, significa que la academia tendría digamos, un trabajo enorme, y que tal vez ustedes y nosotros, tal vez como Quijotes, pensando en que las cosas puedan cambiar, estamos ante un inminente holocausto ecológico realmente, y todavía no caemos en cuenta que el agua dulce es el 25% del globo terráqueo, y que si la estamos acabando, estamos contaminando los ríos, estamos haciendo todo esto, es a la academia a la que le corresponde un papel enorme para trabajar con sus estudiantes proyectos, como bien lo decían, que sean útiles, que sean proyectos exitosos, que dejen exitoso en el sentido no solamente de que un estudiante reciba su título, sino que realmente le aporte. El hecho de poder trabajar con estudiantes, por ejemplo, darle valor agregado a ciertos productos regionales, locales, eso pues es algo importantísimo. Y la otra cuestión asociada a los conceptos, ¿para qué asumimos nosotros por desarrollo sostenible? Es decir, ¿qué conceptualización está respaldando las acciones que se van desarrollando? Eso ayudaría muchísimo, porque también permitiría que al 2030, que están los 17 objetivos aquellos del desarrollo sostenible, pudieran por lo menos ayudar a dar luces. Y hay algo también que tiene que ver con todo este problema, que definitivamente es central, es definitivo. Son dos cosas. La educación, desde el punto de vista cognitivo, hace mucha falta, porque alguien decía, no se puede cuidar algo que no se le conoce la utilidad, o sea, como para que esto, pues nada que ver. Y la educación política también. La educación política en el sentido de asumir un poder sobre las cosas, sobre uno mismo, el autocontrol, el autorregulamiento, el hecho de ser inteligente para elegir un candidato, pero vemos que la torpeza, Colombia es torpe, tenemos una torpeza tremenda política, ¿sí? Entonces eso hace que tengamos mandatarios que no saben absolutamente nada, y ellos tienen que estar educados para poder hacer alguna cosa. Ahora,
si para el 2030 están los 17 objetivos, la pobreza, el cuidado del medio ambiente, todos ellos son tan sustanciales, entonces valdría la pena pensar en la alianza de esos actores sociales, la academia, el gobierno, los productores de bienes y servicios, los primarios que producen simplemente sin darle valor agregado, los que le dan valor agregado y los que prestan servicios como turismo y ese tipo de cosas. ¿Por qué no pensar también en una articulación con ellos y liderar un poco eso? Porque esto está sin padre ni madre realmente, o sea, cada uno viene y compra y hace lo que le parece y lo que están diciendo, hasta los morichales y todo, bueno. Y poder visionar en perspectiva un desarrollo para la Orinoquia. En perspectiva, ¿qué esperamos? ¿Cuáles son los escenarios deseables? Y al mismo tiempo, visionando los escenarios deseables, ¿cuáles estrategias nos van a servir para poder lograr ciertas metas, ciertos propósitos al 2030, al 2035, al 2040, qué sé yo? Y creo que hay algo que se debe tener, es una presión tremenda, pero eso es una presión que no se puede bajar la guardia para que el gobierno incremente el presupuesto para educación y el presupuesto para investigación, separadito como lo hacen otros países que llevan la delantera, Finlandia, Corea del Sur y otros países, o sea, que sea esto. ¿Por qué? Si nosotros tomáramos, por ejemplo, una de las universidades que jalona Progreso, como, bueno, muchas universidades, algunas, pero llamemos la Universidad de los Andes, por decir algo, o cualquiera de estas universidades que tiene, cuyo semestre cuesta un dineral para que la gente llegue, ni siquiera esas universidades que cobran un semestre tan costoso podrían hacer sostenible la investigación, y eso es rendirse y abrirle el espacio a la privatización y volver una mercancía más, todavía más, llevarla a niveles críticos, la educación y con ella la investigación. Entonces creo yo que el sentido de lo público no se puede perder, el sentido de lo público tiene que mantenerse, y eso tiene que ser, digamos, tener doliente. El papel de la academia es clave en eso, el papel de la academia es clave en eso, y los maestros, cada quien desde sus 18, 20, 25, 30 estudiantes, los que estamos de pronto ayudando a formular los proyectos de investigación, tener como una visión también inteligente sobre qué es lo que se va a hacer, erradicar un poco los diagnósticos como fin último de un trabajo de grado, porque si bien un diagnóstico puede ayudar, no es sustancial para efecto de intervenir, de hacer gestión de conocimiento, lo que en otro momento se llamaba ciencia aplicada. Hoy es gestión de conocimiento, ir transformando, ir produciendo para transformar. Creo que eso es. Muchas gracias por la experiencia muy interesante. ¿Quieres comentar algo? Solo para concluir, digamos que las diferentes posiciones, y es que definitivamente más que el papel de la academia o de lo que nosotros vamos a hacer desde la investigación, un punto clave en realmente articular y poder movilizar toda la serie de visiones que se presentan alrededor de este término tan complejo que es sostenibilidad con tantos factores, es la toma de decisiones y de políticas que realmente impacten en ese tipo de conceptos de sostenibilidad. Realmente en muchos de los países donde se ha alcanzado de cierta manera la aplicabilidad del concepto de sostenibilidad o de procesos productivos sostenibles, y que realmente hoy en día no dependen de tecnologías como dependemos nosotros, de tecnologías externas al país, sino propias, realmente políticas que han facilitado la financiación de la academia, la financiación de la investigación, y especialmente políticas que realmente incorporen al talento humano que hoy en día se está formando a los procesos productivos. En Colombia todavía estamos muy lejos de realmente incorporar a todos los procesos productivos, tanto privados como públicos, todo el personal y todo el talento humano que se está formando, sino que realmente se está dejando escapar, y eso también es un punto importante, por lo cual tenemos que simplemente volver a llegar a la conclusión de que
están haciendo, vendiendo y viniendo una serie de empresas aplicando tecnologías sin que nosotros nos quedemos amarrados, porque definitivamente no podemos hacer nada más. Incluso muchas veces lo que Patricia decía ahorita, ¿por qué no ofrecerle paquetes o diferentes tecnologías a los productores? Pero también yo me pongo del otro lado de los productores. ¿Cuánto tiempo vamos a demorar para darles un paquete a ellos y mientras tanto que aquellos que son productores? Nosotros desde la academia podemos durar 10 años investigando el paquete, igual el sueldo nos llega, pero un productor que depende de un proceso productivo, le vamos a decir esperemos 10 años que nosotros le produzcamos el paquete y mientras tanto espérese. No. Entonces hay dos caras de la moneda en la cual también nosotros como académicos debemos analizar, y una consecuencia directa de la falta de políticas de financiación, de la falta de políticas de subsidio de los mismos sistemas de producción en Colombia y de una serie de arandelas y de particularidades que son muy complejas aún de analizar en Colombia. Muchas gracias. Yo aquí estoy aprendiendo que a mí pues. Cuando salga un video nuevo, suscríbete a nuestro canal oprimiendo el botón rojo y después la campanita.